presentación. Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento esta tarde. Gracias por estar acá. Mi nombre es Iris Glenn y es la coordinadora tenemos a María Yarte, que es una directora de la disciplinaria de California, para aprender un poquito más sobre la definición de discapacidad y subsidios. Primero vamos a hablar un poco qué es lo que hace en el San Conteo de San Mateo. El FFCA ayuda a los niños con disabilidades o necesidades especiales de entre tenemos padres y proveedores de servicio y tenemos apoyo y damos apoyo, información, recursos y también damos referencias. También ofrecemos entrenamiento, grupo de soporte, de apoyo. Quiero dar un disclaimer que esta empresa no es una empresa legal y no podemos proveer ningún aviso legal o información legal. Cualquier información que estén escuchando eso no es considerada para un consejo legal de los abogados. Con esto les invitamos a todos ustedes que se conecten con nosotros y ponemos nuestra información de contacto en el chat también. Y solamente quiero presentar a mi equipo esta tarde. Tenemos Gabriela Díaz Santos, ella es la coordinadora también de FCC. Patricia es también la supervisora. Y lo próximo queremos hablar sobre cuestiones de la reunión. Vamos a estar grabando esta reunión para cualquier familia y proveedores que no pueden asistir. Entonces le pedimos su colaboración. Por favor, pónganse en mudo cuando no están hablando para no tener sonido de retroalimentación. Y invitamos y respetamos sus opiniones. También estamos ofreciendo interpretación simultánea en español. Y si todavía no lo han hecho, pueden seleccionar el lenguaje que ustedes quieren escuchar. Y es en la parte de abajo, bajo el mundo. Y pueden seleccionar español e inglés. Y si están escuchando en inglés, por favor, le pedimos que seleccione inglés y esto le va a permitir no tener que escuchar el traductor de español, del inglés al español. Vamos a tener una porción de preguntas y respuestas al final de la reunión y por favor guarde sus preguntas para el final. Le pedimos que si deseen tomar notas y puedan escribir las notas y luego hacer las preguntas al final de la reunión. Durante las preguntas y respuestas le pedimos que no compartan nombres o información personal para proteger la privacidad de las familias o de las personas que están involucradas. Y cuando usted hace una pregunta, le pedimos que por favor que recuerde que hagan algunas pausas para que pueda el intérprete traducir las preguntas correctamente. Y al final del entrenamiento vamos a distribuir un cuestionario para coleccionar su información y saber cómo les fue qué les pareció la reunión. Y lo último, vamos a estar mandando un correo formal mañana con todos los materiales de este entrenamiento. Entonces, ahora es todo lo que tengo que decir. Ahora vamos a comenzar los derechos de discapacidad. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Raymond Kwong y trabajo con la compañía. Y lo que tenemos ahora, Dylan Rosen, que es una colega mía, que ambos vamos a estar apoyando a María y Realty en la presentación de este entrenamiento. Y una pequeña revisión de el LSC LGBT y proveemos servicios legales para personas con discapacidades de diferentes capacidades. Tenemos abogados y personas en el estado de California y nuestras oficinas principales son en Sacramento. Tenemos una oficina en Fresno, tenemos una oficina en Oakland, en Los Ángeles, en Ontario, en San Diego y también otras pequeñas oficinas en otras partes de California. Trabajamos en diferentes clases de temas como discriminación de vivienda, transportación, educación, que incluye educación especial y educación de universidades. También ayudamos con programas como servicios de medical y también ayudamos con los servicios de seguro social. En nuestra agencia tenemos dos diferentes programas. El OCRA, que se especializan en los clientes del centro regional y se especializan
y el otro parte de nuestro programa es lo que se especializan en los programas de rehabilitación de nuestros clientes. Todos los materiales que vamos a compartir ustedes vamos a enviarlos al final de la presentación. Siéntanse cómodos en utilizar el chat, pero recuerden que esto sea preescrito. Si tienen alguna respuesta, alguna pregunta que hacer en el chat, manténganlo general porque queremos mantener la privacidad de las personas. Si quieren ustedes contactarse con alguien de mi agencia, por favor hagan una cita. Yo voy a poner mi teléfono y mi información en, me voy a poner mi teléfono en el chat. Muchas gracias, Raymond. Hoy día vamos a hablar sobre el seguro, el SSI, que es el ingreso suplementario del Seguro Social, es uno de los programas que la Administración de Seguro Social administra. Por ejemplo, ellos administran el plan de retiro y los beneficios para los niños con discapacidades, para las esposas divorciadas, para el Seguro Social, y el seguro. Es una agencia bastante grande. Y hoy día vamos a revisar la criteria de elegibilidad para recibir este servicio adicional, in- in- info- incremento adicional. Vamos a hablar también sobre hablar de alguien que lo puede representar si usted necesita ir a una audiencia. Y una sugerencia muy útil para ustedes también, antes de que tomemos preguntas, porque las preguntas van a ser al final, vamos a utilizar tal vez 30 minutos en solamente discapacidad. Entonces, para poder conseguir esto, tienen que tener 65 años de edad o mayor de edad de 65. Si son mayores de 65, tienen que demostrar que tienen una discapacidad. Yo puedo pensar que tengo discapacidad, pero tal vez no cumpla con los requisitos para cumplir esta discapacidad bajo la edad de 65. Si tienen 65 años o mayor, no tienen que enseñar si tienen una discapacidad. Vamos a hablar sobre los ingresos, sobre los recursos. No tienen que tener ningún ingreso para aplicar este programa. Pero si ustedes sí tienen un ingreso con el Seguro Social, esto va a afectar su resultado. Los recursos, si tienen recursos, tampoco importa. También vamos a hablar sobre las personas de otro país. Tienen que ser, tienen que ser residentes de California para aplicar para este servicio de SSI. Vamos a hablar sobre los diferentes servicios que usted tiene como recipientes de este servicio, de este seguro o de este ingresos suplementarios. Digamos que yo pongo mi aplicación y voy a la ciudad, la oficina local de Seguro Social, lleno mi aplicación y tengo todos mis documentos y mi evidencia para que les ayude a determinar que si tengo una discapacidad o no. Y lo que va a pasar es que la Administración del Seguro Social va a determinar si yo califico basado en mis ingresos, en mis recursos, en mi estatus migratorio y si soy un residente de los Estados Unidos. El Seguro Social no va a determinar si tengo una discapacidad o no. Esa es otra agencia. Y la agencia que es los servicios de determinación de discapacidad es unas oficinas estatales. Y, y esto va a ser un analista, va a ser asignado al caso. Y en algún punto ese analista va a tomar la determinación de si es discapacidad o no. Y este es un poco de información sobre esta oficina. Y el analista puede pensar que no es suficiente en el archivo y puede pedir información adicional. El analista también puede pedir pedidos o preguntas adicionales para los doctores o buscar más información. Y lo que voy a hacer yo después, para unas cuantas semanas, es llamar al Seguro Social y preguntarle si mi documentación está con el DDS. Y lo que voy a hacer es, pues voy a preguntar, ellos me van a preguntar qué oficina. Entonces, si ustedes van a decir la oficina de Sacramento, entonces voy a llamar a esa oficina y le voy a pedir a hablar con el analista, porque yo quiero ayudar al analista para que tengan todo lo que
Entonces vamos a hablar sobre la sobre las definiciones de discapacidad y vamos a hablar sobre dos conceptos sobre discapacidad y de compasión. Y acá van a hablar todo, van a tener toda la información y van a tener los materiales. La definición de discapacidad para un adulto es cualquier persona mayor de 18 años. Es muy distinta a a la discapacidad, la definición de discapacidad para un menor de edad. Para tener una discapacidad como un adulto, tienen que ustedes sustantar que no pueden, no, que la discapacidad que tienen puede tener, tiene que ser como 18, 12 meses, 12 meses continuos. Y la diferencia es el monto en dinero. Si ustedes reciben $2,460 al mes, ustedes están trabajando y están obteniendo dinero sustancial. Si ustedes trabajan para, para ser considerado discapacidad, tener considerado una discapacidad en la definición de discapacidad, tiene que demostrar que no pueden ganar 2,462 al mes. La definición de un niño con discapacidad es distinta y habla sobre las limitaciones físicas o mentales que puede tener. Y la discapacidad, lo que causa la muerte que puede causar la muerte de un niño o que puede durar 12 meses continuos. Hay niños que reciben seguro adicional cuando tienen 18. Ellos reciben una carta del Seguro Social porque van a evaluar si es que continúa siendo el adulto, como adulto sigue continuando siendo tiene discapacidad. Y es posible que después le pueden mandar una carta diciendo que ya no tienen esta discapacidad y recibimos a veces cartas de los padres diciendo que ellos no entienden la única condición que ha cambiado es que él tiene 18 años, sus condiciones no han cambiado, pero la razón de esto es porque la definición de discapacidad ha cambiado, porque para un adulto la discapacidad también es basado en si es que puede trabajar. Porque algo claro tener que decir, porque solamente porque tiene uno una discapacidad no significa que no puede trabajar. Hay muchas personas con discapacidad que están trabajando y esa es una de las clases de determinaciones que tiene que hacer el analista. Y es posible que yo pueda tener discapacidades, pero puedo todavía trabajar y tal vez no pueda que suene que tenga una discapacidad. Y simplemente porque el Seguro Social dice que no tengo una discapacidad, tampoco significa que ellos siempre estén correctos. Si ustedes reciben una noticia de estas, una carta de esta, pueden hacer una apelación o pueden continuar. La otra definición, y le he dado la- y todo, cada año cambia cuánto es el monto sustancial que ellos necesitan ver para calificar para ser discapacitado como un adulto. La definición de alguien que está aplicando por ceguera eh, es simplemente que tenga que tener estatutoriamente ciego y la información acá, y esta información no la voy a leer, pero está disponible para ustedes también. Deshabilidad presuntiva. Hay algunas discapacidades donde el Seguro Social dice que probablemente vamos a encontrar a esta persona con discapacidad. Entonces comencemos a darles el beneficio de este servicio por 6 meses, mientras que el analista en el DDS está tomando esa decisión final. ¿Qué pasa si es que el analista su resultado final es que él no está disabled? No significa que no va a regresar el dinero de lo que le han dado anteriormente a la persona. Ahí hay alegaciones desde diferentes formas de calificar o de calificar a a discapacidad como adulto, si es que tiene problemas de coordinar alegaciones de tener palsy o síntoma de Down. De repente alegaciones con el síndrome de Down, actividades con autocuidado pueden calificar en estas aplicaciones. Hay otras categorías que son basadas en el peso para al nacimiento. Y por ejemplo, si usted tiene discapacidad renal,
también o diálisis crónica, si necesita alguna ayuda en discapacidad, tal vez pueda uno recibir sus beneficios de este plan bajo la presunta disponibilidad de presunta discapacidad. So, digamos, por ejemplo, yo tengo leuquimia bajo. Y lo que va a pasar es que el analista va a tener una determinación más rápida, porque hay muchas condiciones del Seguro Social, porque siempre se están viendo a nuevas condiciones para que puedan ser más, eh, porque es posible que tu aplicación sea procesada más rápido por discapacidad basado en mantener esta lista, estar en su enfermedad o su discapacidad de estar en esta lista. Recuerde que tenemos otros criterios que tenemos que cumplir, como por ejemplo los ingresos y los recursos que uno tenga. Entonces, tiene el enlace para toda esta información, siempre lo pueden ver. U- u- un- Entonces existe un análisis de secuencia que ocurre. La primera pregunta que se hace el analista, mm, si está trabajando María una actividad que le genere dinero, porque si ya está ganando esa cantidad, no tiene discapacidad. Y me van a enviar una carta diciendo, María, no sufres una discapacidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo dejo en paz o hago una apelación? Pero digamos que no gano suficiente. Enseguida van a preguntar. Por cierto, también esto se puede hacer esta pregunta de un niño. Cualquier persona menor de 18 años, 16, 17, está trabajando. Se van a hacer estas preguntas. Igual para el segundo paso, niños o adultos. Si esto te llevará a la muerte, por lo menos dura 12 meses. Diremos que mi condición es lo bastante fuerte, es suficientemente fuerte. Y la segunda pregunta, si tú, si se encuentra tu condición en nuestra lista de discapacidades, y aquí les voy a mostrar. Si se encuentra en esta lista, entonces sí me encuentro como discapacitado. Ese es el final del análisis. Pero si no, si mi condición no se encuentra bajo esta lista, entonces tienen que continuar más preguntas o por otro análisis o otro analista. Entonces se llama libro azul. También existe una lista de discapacidades. Y esta es una lista de discapacidades. Por ejemplo, digamos que tiene que ver con mi digestión, entonces digamos que tiene que ver con el sistema digestivo, si se encuentra ahí a esta severidad, entonces satisfago eso. También para los niños. Si las capacidades del niño tiene, no se encuentra en esa lista, entonces se va a fijar en otra área y voy a hablar de eso en un momentito. Entonces, eso tiene que ver con la análisis de secuencia. Entonces, digamos que mi condición no satisface esa lista en el libro azul. Ahora tengo que ir al paso número 4. ¿Puede María hacer el mismo trabajo desempeñar el mismo trabajo que hacía antes? Sí, lo puedo hacer, desempeñar el mismo empleo. Entonces, la pregunta sería, algunas y con ciertos cambios lo puedo desempeñar. No tengo discapacidad, uso mi computadora. Y digo, por ejemplo, no puedo usar las manos. Y si mi empleador me hace algunos cambios, y me ofrece lo necesario para hacer mi trabajo sin usar mis manos, y si existe, pues entonces realizo el mismo trabajo. Por lo tanto, no se me encontrará discapacitado, pero digamos que no puedo desempeñar el mismo trabajo de antes. Entonces, ¿qué pasa? El último paso, y esto es donde se pone un poco difícil, porque en este paso, y aún en otro paso anterior, el analista posiblemente trabajará con un experto y esa persona se va a fijar en mi expediente, va a ser mi edad, mi educación, mi habilidad, mi capacidad residual, física y mental.
Entonces, este analista de rehabilitación posiblemente dirá, María, puede hacer el trabajo, no puede hacer este otro trabajo, pero puede hacer 10 diferentes, a pesar de que no puede usar sus manos, por ejemplo. Entonces recibiré una carta del analista o seguro social y van a decir, no te vamos a aprobar porque no sé, te encontramos con discapacidad. Entonces tengo dos opciones, lo dejo en paz o una apelación. En caso de apelación y voy a una audiencia. Entonces mi trabajo en esa audiencia o con el abogado o alguien que me represente será de convencer al juez que yo no puedo trabajar, ni siquiera puedo hacer los 10 trabajos del experto que indica el experto. Entonces, ven, ya aunque se tenga una discapacidad, no quiere decir que se les va a encontrar con discapacidad bajo estas reglas de seguro social. Y como dije anteriormente, a veces también los analistas hacen errores, entonces no lo tomen al pie de la letra. Si se siente en desacuerdo, platique con personas, hay abogados y personas que no son abogados que ayudan a las personas a establecer beneficios de seguro social. Háganles preguntas para ver si realmente tiene un caso fuerte y ellos le podrán decir, porque solamente tomarán casos donde piensan que ganarán, porque solamente se les pagará sus cuotas si ganan su caso. Entonces incluí un par de publicaciones en el uso de expertos vocacionales. La primera viene de lo que se llama un sistema de manual de operaciones. Si entran al sitio web y buscan POMS, estas son como las reglas que el representante del Seguro Social y las pautas que siguen al realizar su trabajo. Entonces, sucede que habla acerca de expertos vocacionales. Es la primera página de esta publicación y lo pueden encontrar ahí. Pero a mí me gusta más este libro de experto vocacional porque habla acerca de quién es este experto, quién es el juez, qué pasa en una audiencia, los diferentes niveles de apelación y cómo es que un experto vocacional se prepara para la audiencia, qué pasa en la audiencia y repasamos el análisis de secuencia. Entonces, se van a tener que leer esto si quisieran apelar la audiencia. Y en caso de que la condición del niño no se encuentra en la lista de discapacidades, recuerdan que van a revisar esos nombres bajo la lista. Entonces, brevemente los voy a repasar. Cómo usa información este niño y cómo puede, cómo termina tareas y este niño cómo puede, cómo interactúa con otras personas y este niño cómo se mueve o cómo mueve objetos, estará viendo sus habilidades motrices finas, cómo se cuida a sí mismo o higiene y una categoría general de bienestar mental y físico. Entonces, lo que yo haría si fuera padre de un niño, yo estaría buscando solicitud o de parte de mi niño junto con esta solicitud. Entonces, obviamente incluiría documentación que tiene que ver con estas áreas, porque si mi hijo, la discapacidad de mi hijo no satisfacen estas discapacidades, entonces el analista tiene que fijarse en estas áreas. ¿Y dónde se encuentra esta información? Puede ser en el IP, en el IPP, en algún informe médico. Entonces, en cuanto más información usted dé, entonces es mejor para el analista y para usted. Obviamente, información útil. A veces las personas dan información sin leer lo que reciben y asegurarse que la información que le den a alguna persona es constante. A veces dan información donde un documento dice una cosa y otro documento dice algo diferente. Entonces, ¿qué va a pensar este analista o el juicio cuando tiene información en conflicto? Esos formularios enseguida ya no se forman parte del sitio web. No sé qué les pasó, pero creo que son muy importantes.
Si yo estuviera solicitando, le pidiera a mi em, doctor que llene este formulario, porque hablan acerca de mi capacidad residual y mi capacidad mental para trabajar. Bueno, entonces, por ejemplo, limitaciones de sección. Si María puede levantar, cargar más de 10, 20 libras, etcétera, con frecuencia. Ahora, si yo le diera este formulario a mi doctor, ella no sabría cómo llenarlo, porque nunca le hablo acerca de esto y no sabría. Entonces, si voy a pedirle que lo llene, entonces voy a estar presente para que me haga estas preguntas. Y posiblemente lo único que puedo hacer es levantar 10 libras antes de que me empiece a doler la mano. Entonces, no solamente el doctor marcaría menos de 10 libras, pero enseguida también pudiera apuntar, puede cargar 10 libras por 5 minutos, luego le empieza a doler las muñecas, porque esa es la verdad completa, no es nada más menos de 10 libras, es menos de eso. Puedo caminar o estar de pie por 2 horas en un trabajo de 8 horas. ¿Cuánto tiempo puedo sentarme? Más información para que llene el doctor. Limitaciones de postura, equilibrio, etcétera. Ven, todo esto tiene que ver con actividades de trabajo. Limitaciones de manipulación, direcciones, uso de los dedos, limitaciones visuales, limitaciones comunicativas del audio, auditivas, limitaciones del medio ambiente. Puedo trabajar en humedad, vibración, humedad, etcétera. Todo esto es muy importante, porque si tiene que pasar por 5 análisis, el analista necesita esta información para entender la capacidad física para realizar o desempeñar algún empleo. Y existe otro formulario similar para mi habilidad residual mental. Habla acerca de la habilidad de entender y recordar. Tengo la habilidad de recordar diferentes cosas del trabajo, entender concentración. Tengo la habilidad de mantener la atención y la concentración por bastante tiempo. La habilidad de hacer decisiones sencillas en el trabajo. ¿Y qué tal de interacción social? ¿Puedo apropiadamente tener interacción con el público general? ¿Y qué tal en cuanto a adaptación? ¿Tengo la habilidad de responder apropiadamente a cambios en el empleo? Y hay mucho espacio para que el doctor pueda apuntar información. Entonces es muy importante. Y si no se sienten cómodos utilizando estos formularios, ya nos los encuentran en el sitio web, que el doctor llene la información, que ofrezca la misma información en el formulario por carta. Es así de fácil. Entonces ya hablamos acerca de la discapacidad. Ese es un criterio para recibir seguro social menores de 65 años de edad. Ahora, ingresos. Y aquí si notan, aquí le incluí la información de ingresos que se puede contar. Siempre va a haber deducciones. El ingresos contables es lo que cuenta. Puede afectar su habilidad de recibir seguro social. Si recibe demasiado ingreso contable, puede afectar la cantidad de seguro social que recibe. Y también, entonces, ¿qué es un ingreso? Puede ser ingresos de ganancias, o si recibe pensión, otros beneficios de seguro social, compensación al trabajador, desempleo, discapacidad estatal. Si alguien le da efectivo a usted, eso es como ingreso no ganado. Si usted es un adulto viviendo con otras personas, no importa que esté viviendo con algún familiar, el programa tiene que usted pagar por su comida y techo, y si no están contribuyendo, Ujú. Entonces el programa va a decir, bien, tú vives con personas que te están ayudando.
con tus gastos y ese tiene un valor financiero. Entonces aplican alguna de dos fórmulas y eso se retira de la cantidad que recibiría de SSI. Y eso se llama manutención de apoyo. Y hay una muy buena publicación que le vamos a poner aquí un enlace acerca de manutención e ingresos de apoyo. Entonces, todos hay que entender este concepto porque puede afectar a muchas personas. Si tiene alguna pregunta, siempre se pueden comunicar con nosotros o con alguien en la oficina acerca de esta manutención e ingresos de vengados. Y existe otro tipo de ingresos que se llaman ingresos atribuidos. Si yo soy menor de edad y estoy solicitando los ingresos, aún los recursos del padre con el que vivo, padre o madre, se atribuirían a mí y es posible que me descalifique para seguro social o reduciría la cantidad. Ahora yo como hijo posiblemente tengo mis propios ingresos. Por ejemplo, si regreso, recibo apoyo, manutención de infantes, eso se me da a mí. Posiblemente herede dinero también, quién sabe. Entonces ese ingreso atribuido viene de algún padre o madre con quien se vive. Y si me caso y solicito ese seguro social, sus ingresos de mi esposo o esposa contarán como si fueran míos y me puede afectar la cantidad de seguro social. Y el otro tema atribuido es, por ejemplo, si mi hermana firma un documento con el gobierno federal indicando que para poder convertirme en residente, ella me sería mi patrocinadora y me apoyaría y se va a asegurar que no soy un cargo para el gobierno federal. En algún momento yo pido seguro social, es posible que el ingreso de mi hermana y de su esposo o esposa se me pudieran atribuir a mí. Entonces, estos son diferentes tipos de ingresos, pero no todo cuenta como ingreso. Entonces, si tiene ingreso de vengados, retirará $20 del ingreso total. Si están trabajando, toman su ingreso neto, se reducen $65, se divide la mitad y eso se convierte en sus ingresos de vengado. También existen otras deducciones, excuse me, y habla de otras deducciones como gastos, otros gastos adicionales. Esta información lo pueden encontrar en lo que se llama el libro rojo y aquí vamos a incluir el enlace. Y otras cosas que no se cuentan como ingresos son reembolsos de impuestos, eh, préstamos, eso tampoco se considera como ingresos. Esta es una lista, no es completa de todas las cosas que no se consideran como ingresos. Si tiene alguna pregunta acerca de lo que se consideraría como ingreso o no, también se pueden comunicar con nosotros o alguna otra oficina. No quisiera decir esto, pero pueden llamar a la oficina de Seguro Social y hacer estas preguntas directamente. A veces las respuestas se las dan correctamente o no. Por eso no me gusta decir mucho que se comuniquen con ellos. Pero hay personas en esa oficina que sí conocen bien su trabajo y les darán buena respuesta, pero yo no sabría decirles quién porque he escuchado ciertas historias. Entonces, al final de esta publicación, solamente indica cómo para saber si tiene ingresos de vengados o no. Entonces, aquí les voy a mostrar que hay información acerca de, de ingreso. Cada año hay una publicación diferente cada año y muestra aquí las cantidades de seguro social. No todas las personas reciben la misma cantidad dependiendo de varias cosas. ¿Cuál es su estatus? Si se convierte independiente, vive independiente con otra persona. Es menor de edad, viviendo con algún padre o madre, o viven en casa de alguien más, o vive en una casa hogar
en una casa independiente sin habilidad de cocinar. Se recibe seguro social en base a ceguera o alguna otra discapacidad. Entonces, se ven diferentes cantidades en base a las diferentes categorías. En esta estatus independiente no quiere decir que viven solas, pueden vivir con otra persona, pero por ejemplo, se encuentran en el acuerdo de renta. Entonces, eso se le considera como vivir independiente. Ahora les quiero mostrar cómo funciona estos ingresos contables. Por ejemplo, se me va a colocar como independiente. Entonces, mi cantidad entera, pero diremos que tengo ingreso Ingresos contables, contable, que no es ganado y dinero ganado. que es Y ganado después y de esas dinero no ganado. deducciones Mis ingresos contables es es de mil 1.200 dólares. doscientos dólares, pero Pero lo lo más que más que podría pudiera recibir del recibir con seguro seguro social sería suplemental, del seguro mil social es ciento ciento treinta y treinta dos tres dólares y dólares y 72. 32 Y centavos. si es que voy a recibir algo de este no, porque mi ingresos contables es más de lo que yo recibiría de ese SAI. Cuando mi ingreso contable excede el monto que voy a recibir del seguro suplemental, no califico para el seguro, ingresos suplementales del seguro social. Digamos que mis ingresos contables es 11.000 dólares. Si voy a recibir algo de servicios suplementales, sí. Y la forma que trabaja es que el trabajo va a recibir lo que yo recibía, que sería un 1.133,73 dólares, van a deducir mis ingresos deductibles y el resto de 33 dólares con 73 dólares es lo que voy a recibir. Y al menos hasta, si es que consigo, si es que consigo, aunque sea $1 del seguro suplemental del seguro social, voy a tener mi medical completo. Porque muchas personas están más interesadas en recibir el servicio de medical que recibir el seguro de ingresos suplementarios. Hay muchas formas de recibir este ingreso, este seguro de medical. Y también tienen que saber que si pierden estos ingresos suplementarios, no necesariamente significa que van a perder su plan de medical. Y estos son los planes del 2023. Y vean si acá que puse recursos contables y esto habla sobre discapacidad, hemos hablado sobre ingresos. Ahora hablemos sobre los recursos. Como dije al temprano, no tienen que tener ningún recurso para calificar a este programa, pero si tienen, tienen que saber las reglas. Y en recursos contables, que significa que el programa no va a contar todo lo que tienes, pero veamos generalmente lo que ven, lo que el analista podría ver. Cash, cuentas de banco, seguro de vida, propiedad privada, incluyendo vehículos, recursos considerados como también el ingresos considerados. ¿Cuáles son los límites de recursos? Para un adulto tienen que tener, no puedes tener más de 2.000 dólares en moneda, en contables, en recursos contables. Y para una pareja que está aplicando para este suplemento adicional no pueden tener más de 3.000 dólares. Para niños es un poquito distinto y eso varía según la cantidad de padres que hay en el hogar. Y acá están los límites de los recursos que pueden tener, pero como dije, los recursos contables no significa que todo es contable como recursos. La familia perdón, la vivienda donde usted vive no es un recurso contable. Ustedes pueden vender en una casa que está valorada en 3 millones de dólares, pero no contaría como recursos. Pueden tener un vehículo, no importa el valor del vehículo, pueden tener solo un vehículo. Sus propiedades personal, joyas, tampoco importa si tiene, perdón, las joyas de matrimonio no cuentan, pero si tienen alguna otra joya sí cuenta. Y estos son solamente unos ejemplos, no es toda la lista, pero sí quiero demostrar que Able, hay un programa que se llama Cal Able, acá en California, y vamos a poner el enlace en el chat. Si abren una cuenta de Able y están recibiendo el seguro social suplementario, pueden mantener hasta $200 en, en esa cuenta y, y pueden utilizar ese dinero para gastos calificados para discapacidad. Ustedes pueden comprar una casa.
pueden educar a su persona, pueden viajar, pueden compartir un abogado, pueden contratar un abogado. Cuando hay, cuando hay, cuando tienen esta cuenta de Able, no están limitados a un límite de $2,000. Si están interesados en una cuenta de Able, yo recomiendo mucho que vayan al enlace para esas cuentas. Yo hago entrenamiento para esto y el monto que pueden tener en esta cuenta es de hasta $100,000. Y es uno de mis programas favoritos y cuando lo puedo recomendar sí lo hago. Y acá hay otros recursos que que no son contables por el Seguro Social. Muchas veces con el programa de Seguro Social no son respuestas de sí o no. Depende a muchas respuestas que dependen de otro tema. Depende en su situación en particular. Depende si hay alguna excepción en su caso. Si no están seguros sobre algo, es mejor averiguar antes que hagan unos. Si ustedes compran un recurso, es posible que pueda estar excluido, no es contabilizable. El analista no contabiliza. Y si venden un recurso por menos del valor del mercado, pueden también ser considerados y su seguro suplemental, sus ingresos suplementales pueden ser suspendidos también. Tienen que tener muchos cuidado con los recursos. Ahora, la regla general es que si el ingreso, el dinero es considerado ingresos en el mes que lo recibe. Lo que haya sobrado y pasa al siguiente mes, eso se convierte en recursos. Esto es muy importante. He tenido casos donde la persona ha estado ahorrando dinero y mantiene un poco de dinero para el próximo mes en su cuenta de ahorros y, y al final tienen más recursos de los que deben de tener. Después de 5 años reciben una carta del Seguro Social diciendo que ha tenido más recursos por los últimos 5 años y no nos has dicho. Entonces eso puede suspender su plan de seguro de ingresos suplementarios y tienen que pedirle el dinero que le han pagado. El dinero es cash, dinero es conseguido el dinero en el mes que lo recibe y el próximo mes en recursos. Hay algunas, hay algunas excepciones que te ayudan para poder tener, para utilizar el dinero que te sobre del mismo mes. Tenemos una publicación para pagos, por ejemplo, si reciben una carta de su servicio de seguro social retroactiva o que ganen la lotería, necesitas saber cuánto tiempo tienen antes de que ese ingreso se convierta en recursos. Entonces vamos a poner también el enlace sobre esa publicación. Es muy importante. Ahora, hemos hablado sobre discapacidad, hemos hablado sobre ingresos, sobre recursos. Ahora vamos a hablar sobre el estatus legal. No soy un experto de migraciones, pero cuando estaba trabajando y tenía un caso donde el caso era, la inmigración era un problema para ser disponible para beneficios. Entonces yo me comunicaba con una organización que se llama la National Immigration Law Center. Entonces con ellos trabajaríamos juntos en diferentes casos, pero hay 7 diferentes categorías para calificar para inmigrantes que califiquen. Solamente quiero decir algo sobre los residentes legales permanentes. Cuando ustedes se convierten en residentes legales permanentes, ustedes pueden aplicar para el seguro suplementario del seguro social por los primeros 5 años. Es una ley federal. Pero en California hay un programa que se llama el Asistencia de Cash para Inmigrantes y también vamos a poner el enlace en el chat. Si usted está en esa situación o también o está en algún estatus inmigratorio que le ayuda, que pueda conseguir CAPI, así se llama ese programa, usted puede recibir dinero mientras que está esperando esos primeros años, mientras que está esperando para el ingreso suplementario del Seguro Social. Y estos son diferentes programas bajo sección 2.1 de la Acta de Inmigración y Naturalización. Si está detenido por deportación, también ayuda.
Entonces, algunas veces, y hay categorías que las personas que pueden recibir este seguro social por un máximo de 7 años y luego se van a CAPI. Entonces, este es el reverse, es el opuesto de las personas que reciben, que ellos primero reciben el seguro social suplementario y luego están aplicando para otro programa como CAPI. Y luego había una categoría que hablan severamente en, por ejemplo, cuando discapacidad, una elegibilidad especial para personas de Irak, de Ucrania o diferentes regiones. Entonces hay calificantes, si tiene un estatus de inmigrante que califica, si tiene algún problema sobre inmigración, si pregunta si reciben un beneficio público que afecte su capacidad de mantenerse un residente permanente, entonces ahí, en ese caso, tienen que hablar con un abogado de inmigraciones porque ellos son los únicos que le pueden dar esa respuesta. Una vez que ustedes han preguntado a un abogado de inmigraciones, y le he dado toda la información, ellos son los únicos que le pueden dar la respuesta con certeza, qué es lo que pasa si es que algo pasaría. Entonces quiero hablar sobre derechos y responsabilidades. Esta es una publicación de Seguro Social y ustedes pueden leer sobre eso lo que me preocupa a mí es sobre las responsabilidades, porque el seguro, el ingreso suplemental de Seguro Social es un programa de necesidad. Hay mucha información que puede afectar tu elegibilidad para SSI, continua la elegibilidad de SSI, o también el monto que reciben de de este ingreso suplementario. Y esto también como parte de sus notificaciones le va a dar cuáles las responsabilidades que tienes, como por ejemplo cambios en sus situaciones. Por ejemplo, si ustedes se mudan o si hay alguien que entra a su hogar, si comienza a trabajar o si sus ingresos cambian, si su esposa si es un menor de edad y los padres comienzan a trabajar y sus ingresos cambian. Si usted comienza a trabajar o si comienza a cambiar, los recursos que tienen están cambiando. Si ayuda con los gastos de comida o los diferentes gastos, si su esposa fallece, si usted se casa separado o divorciado, eso puede cambiar, porque todos estos cambios pueden afectar su elegibilidad para el ingresos suplementarios. Si usted asisten a una institución, generalmente ustedes no son elegibles para estos ingresos suplementarios, pero hay algunas excepciones si es que está en un hospital, pero su intención es de regresar a casa. Si se va del estado por 30 días consecutivos, no tiene derecho al social suplementario. Su seguro social, sus ingresos suplementarios se suspenden si la escuela, si usted ya no va a la escuela o cambia el estatus si es estudiante o no. Hay muchas situaciones donde si no reportan algo que puede afectar su elegibilidad o el monto de este ingreso adicional que recibe, usted puede recibir una carta del Seguro Social diciendo que, hey, hemos encontrado que has estado trabajando por los últimos 5 años y no nos dijiste sobre esto. Entonces, basado en lo que tú ganabas cada año, no calificabas para estos ingresos adicionales. Estamos terminando tu programa de seguro social y suplementario y necesita pagar todo lo que se le ha dado. Estuve haciendo un trabajo en uno de los condados de San Mateo y había una familia de edad, han estado recibiendo el seguro social por los últimos 20 años. Ellos recibieron una carta después de 20 años del programa de seguro social de ingresos suplementarios y nos enteramos que ustedes tenían propiedad en México que nunca reportaron. Y esto fue hace 20 años. Y, y lo que pasó con ellos, sus ingresos suplementarios fueron cancelados
recibieron una notificación de que habían recibido dinero adicional y les dijeron que antes tenían que regresar todo el dinero que habían recibido en los 20 años. No sé cómo lo iban a utilizar porque esa era su única fuente de ingresos. Y había una posibilidad que yo no sabía, pero eso fue lo que nos dieron aviso en esa clínica. Lo que pasó es que el Seguro Social comenzó una investigación de fraude. Entonces, mi sugerencia es que cuando están hablando sobre sus recursos y sobre sus diferentes temas, ustedes tienen que ser legales porque esto puede pasarles y no quieren tener ese problema o estar en esa situación. Ellos tienen formas de cómo buscar esa información tarde o temprano. En- Para llenar una solicitud, hay diferentes formas de hacerlo, lo puede hacer en línea, puede llamar al Seguro Social y hacer una cita y puede tener un representante que te asista. También puede bajar una aplicación y llenarla y luego llevarla a una oficina local. Eso es lo que yo haría porque quiero tiempo para poder sentarme y leer y asegurarme que completamente lleno la aplicación, la solicitud. Hay diferentes formas de llenar una solicitud y, y ahora llegamos a las apelaciones. Esta es una muy buena publicación del Seguro Social sobre el proceso de Hay 10 oportunidades para apelar. Si se me niega el CCI porque no, porque descubrieron que no era discapacitado y hay una determinación. Otro analista va a recoger ese archivo para determinar por qué me han suspendido. Si es que me han negado por mi estatus inmigratorio o porque no soy residente de California por mis recursos, entonces alguien más del Seguro Social va a revisar archivo para que pueda chequear lo que el primer representante lo encontró. Y mi próxima carta de apelación sería con un juez. Si yo pierdo en ese nivel, puedo pedir ap- una consejería de apelaciones. Y si pierdo esa apelación, también iría a una corte federal. Y créanme, no quieren llegar ahí, quieren tratar de conciliar todo con un juez administrativo, pero si han sido negados o denegados, yo recomiendo que alguien que pueda establecer casos establecidos, es todo lo que hacen, ayudan a las personas que puedan tener acceso al seguro social, al beneficio del seguro social. Generalmente las consultas de ellos es gratis para ver si tienen un buen caso, porque si tienen un buen caso, ellos van a querer tomar su caso, porque ellos también a ellos se les paga cuando ustedes ganan su caso. Ahora, esta publicación va en más detalles sobre el proceso de apelación, en qué formas lo tienen que usar sobre gi- sobre las apelaciones, sobre las cortes federales y sobre diferentes procesos de apelación. Entonces, hablemos ahora sobre representación. Esa es otra publicación de la Administración del Seguro Social. Puede usted ser representado por un abogado o uno que no es abogado. Y como lo dije anteriormente, ella, estas, ellos, estos representantes ganan sus servicios cuando ellos ganan el caso. Si no ganan el caso, ellos no les pagan. Entonces lo que pasa es que estos abogados están buscando casos buenos, porque si usted está buscando un abogado, entonces necesitan ustedes demostrarle que su caso es un caso donde ellos pueden ganar para que el abogado esté interesado en tomar su caso.
estuve haciendo este entrenamiento y uno de los participantes dijo que encontré un abogado que me está cobrando $5,000 para que tome mi caso. Y eso no puede ser. El abogado no puede no puede cobrar a no ser que gane el caso. Yo simplemente le dije la información que yo conozco y ella decide qué puede hacer. Na- Entonces, en ocasiones pueden preguntar, del momento que se solicita y se va a la audiencia, posiblemente pasa 1 o 2 años y si gana su caso 2 años después de solicitar, entonces va a recibir bastante dinero retroactivo. Entonces se les paga se les paga 25% a estas personas. Si quieren más de eso, tienen que pedir al Seguro Social y explicarle al Seguro Social por qué este caso fue tan complicado. Porque deben de recibir 33% o la cantidad que estén pidiendo. Ahora quisiera diferenciar las cuotas de los costos. Digamos que encuentro a alguien que tome mi caso a la audiencia. Y esta persona me llama y me dice, María, dice, el doctor X se tiene que examinar. Y el doctor X tiene que escribir un informe y ser testigo en la audiencia. Y eso va a costar $5,000. Y yo le digo, yo diré, mi seguro no va a pagar, entonces eso va a ser un costo. El costo del caso no es una cuota. El abogado gana una cuota y esto es para pagar a un experto para que sea mi experto en alguna audiencia para examinarme y escriba un informe. Ese dinero que sale de mi bolsillo, eso es un costo. No digo que eso les va a pasar a ustedes y que van a tener que pagar mucho para llegar a una audiencia, pero es posible. No quiero que se sorprendan de, de que digan, pensé que solamente te pagan si ganas, si no ganaste. Bueno, las cuotas y los gastos son diferentes. Y la otra cosa que quería mostrarles, y estas son cosas que pueden leer, pero preferiría responder a preguntas, pero hay algo muy importante aquí que quisiera indicar. En caso que tenga algún problema con el Seguro Social, entonces lo que pueden hacer es comunicarse con su representante de Congreso de su distrito, e iniciar lo que se llama una pregunta congresional. Y aquí les voy a mostrar cómo encontrar a su representante del Congreso. Les vamos a dar también el enlace para encontrarlo. Entonces, localicen el representante del Congreso a través de su zona postal. Entonces, resulta que mi representante es Sarah Jacobs. Entonces, voy directamente a su sitio en la internet. Dice que ella está aquí para servirnos. Entonces, a la mano derecha dice servicios. Entonces, sí, aquí en servicios. Ayuda con una agencia federal, porque la Administración de Seguro Social es una agencia federal. Y entonces ayuda con una agencia federal. Y luego ahí le va a decir que va a firmar una declaración y luego la entrega y luego se van a comunicar con ustedes. Van a aprender acerca de de su problema. Y hay personas dentro del Seguro Social que se comunican con personas del Congreso con preguntas de la comunidad. Por ejemplo, un caso que tuve con un padre que había ido a la Administración de Seguro Social a hacer un problema y había recibido diferentes respuestas. Entonces vino con nosotros, le dije, no, usted hizo lo correcto. Le dije, mire, vamos a pedir una audiencia, pero por mientras quiero que se comunique con su
representante de Congreso para que nos ayuden a fijar una junta por teléfono con alguien de la Seguridad Social que sabe de este problema. Y de hecho eso es lo que ocurrió. Tuvimos una llamada con alguien de la Agencia de Seguro Social acerca de este tema y este señor, después de que escuchó la información, dijo, tiene razón, lo hizo usted correctamente. Le debemos a su hijo dinero porque le estábamos quitando dinero por mucho tiempo. Entonces le vamos a dar sus beneficios completos. Entonces su hijo iba a recibir una cantidad retroactiva, beneficio completo, y no tuvimos que ir a una audiencia. Sobrepasamos la audiencia al resolver el problema a través de una conversación con alguien en la oficina de Seguro Social que sabía a qué nos referíamos. Y también tiene otros clientes que se comunicaron con el representante de Congreso y he escuchado buenas cosas. Nunca he escuchado que alguien diga, no me ayudaron o no sirven para nada. Yo no he escuchado eso. Entonces, en base a mi propio trabajo, y al escuchar acerca de otras historias de otros clientes que se comunican con el representante del Congreso, les ha sido muy útil. Entonces, este es el final de la presentación y con gusto por responder a sus preguntas. Muy raro. Aprecio mucho, María, por, por toda la información y la experiencia que has compartido con las familias y los proveedores.